Queridos hermanos, vamos a leer hoy los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, y luego vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a ver qué nos decían los Hechos de los Apóstoles. Entonces, los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban diciéndole: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a explicarles punto por punto diciendo. Vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Entonces, los apóstoles y los judíos que estaban con ellos en Judea, ¿no? Oyeron que también los paganos, los gentiles, habían aceptado la palabra de Dios. O sea, los gentiles se estaban convirtiendo. Así que cuando Pedro va a Jerusalén, los cristianos judíos, ¿no? Los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero seguían pensando que los gentiles, no estaban muy convencidos que los gentiles se convirtieran, entonces le reprochaban, ¿no? Por eso dice, los de la circuncisión, o sea que cristianos que eran judíos, que se habían convertido, pero que decían, no, son cristianos, pero tienen que ser judíos para ser cristianos. No pueden ser cristianos sin ser judíos, tienen que circuncidar, tienen que mantener la Torá, comer comida kosher, o sea, judío, y bueno, sí, perfecto, se hacen cristianos, está muy bien, pero tienen que ser judíos, ¿no? Entonces les dice, esta gente, judíos conversos, le decían, has entrado de incircunciso y has comido con ellos. Vamos todos locos, o sea, ¿cómo que te vas a sentarte a comer con los incircuncisos? O sea, está mal. Entonces Pedro, recordemos que Pedro antes de la visión esta de la comida, ¿no? Que le muestra a Dios y le dice, Pedro, mata y come, o sea, come de todo, deja que los gentiles se conviertan y dejarlos como gentiles. Él también pensaba de esta manera, ¿no? ¿Cómo voy a entrar y comer con incircunciso, ¿no? Entonces Pedro les cuenta, estaba yo en oración en la ciudad de Jope y en éxtasis, recordemos que Jope es la actual Turquía, o sea, ya estaba con los gentiles. De todas maneras, Pedro sale a evangelizar con la idea de que esa gente que se convierte al cristianismo se haga judía primero, ¿no? Una cosa así, o sea, no estaba claro el tema de que no era necesario circuncidarse, que no era necesario ser judío para ser cristiano, ¿no? Entonces Pedro les cuenta, estaba yo en oración en la ciudad de Jope y en éxtasis vi una visión. Una cosa así como un lienzo atado por las cuatro puntas que bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles, las aves del cielo. Oí también una voz que me decía, Pedro, levántate, sacrifica y come. Y respondí, de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Me dijo por segunda vez, la voz venía del cielo, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Eso se repitió hasta 3 veces y al fin fue retirado todo de nuevo al cielo. En aquel momento se presentaron 3 hombres en la casa donde nosotros estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo, manda a buscar en Jope a Simón llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor Jesús. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto,
si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Interesante, ¿no? O sea, Pedro dice, si Dios les está dando a los gentiles, a los paganos, lo mismo que nos dio a nosotros, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? No, está bien, listo, y lo acepta directamente, ¿no? Este tema de la comida, ¿no? Porque también hay un tema de que hay que entender de dónde viene el tema de la comida, ¿no? ¿Por qué los judíos podían comer solo una listita y no todo? ¿Por qué no podían comer todo? ¿Cuál es el tema? ¿Es que acaso Dios ha hecho animales distintos? ¿Unos que se pueden comer y otros que no se pueden comer? No, no. Dios hace todo santo, hace todo bueno, ¿no? Acá le está diciendo Dios a Pedro, mira, todo lo que Dios ha hecho, no declares vos impuro. ¿Qué ocurre? Si vamos de vuelta al Génesis, a los 7 días, vemos que Dios dice, bueno, les doy a los hombres para comer los frutos, ¿no?, de los árboles, las semillas. A los animales le doy la hierba del campo. Bueno, en ningún momento dijo, che, cómanse los unos a los otros. No lo dijo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la gente se comía todo lo que encontraba, ¿no? Entonces Dios dice, bueno, no está bueno, ¿no? No está bueno que se coman todo. Así que, ya que no hay forma de que entiendan de que Dios no quiere que coman a los animales, vamos a hacer una lista acotada, ¿no? Vamos a hacer una lista cortita. Bueno, mira, está bien. No hay caso, ¿no? No hay forma. Así que bueno, les doy una lista. Miren, esto pueden comer y todo lo demás no. ¿No? Bueno, entonces lo declara impuro. Es como a los chicos, cuando vos le decís, esto no se toca, esto no se pone en la boca, esto no se come, esto no, esto es caca, ¿no? No le decís eso a los chicos, caca, nene, no, no. Bueno, Dios hizo lo mismo con la humanidad. No, esto no te lo comas, deja. No comas. Bueno, le da una listita, ¿no? No solo le da una listita, sino les dice cómo cocinarlo. ¿Es que acaso a Dios le importa las recetas culinarias? No, tampoco. ¿Cuál es el tema entonces? Bueno, Dios le dice, bueno, te los vas a comer igual, ¿no es cierto? Porque no hay caso, no hay caso, no hay caso. Vos te querés comer los animalitos, bueno, ¿te querés comer los animalitos? Bueno, matalos rápido para que no sufran, pues si encima los haces sufrir, esto va cada vez peor. Entonces, bueno, ¿te los vas a comer? Bueno, pero rápido, o sea, desangralos, que con la sangre se va el hálito de vida. ¿Está el alma en la sangre? No, no está el alma en la sangre. ¿Qué es lo que dice? Dice que con la sangre se va el hálito de vida, o sea, si te sacan la sangre, te morís. Y si te sacan la sangre rápido, te morís rápido. Cosa de que no sufras. Y el alma no está en la sangre. El alma es el reducto último de la individual. El alma va con Dios. ¿Y va a dormir y después va con Dios? No, va con Dios directamente. ¿Pero cómo? ¿No dice que duerme? No, dice que duerme en la Biblia. Para separar la muerte primera de la muerte segunda. Entonces la primera es como, dice, bueno, durmió y se fue con su pueblo. Y de esa manera separa la muerte segunda de la muerte primera. La muerte primera es nada, es la muerte del cuerpo. Y el alma se va con Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, si leemos las revelaciones de Juan en el Apocalipsis, bueno, en el cielo no hay nadie durmiendo. Nadie durmiendo, ¿no? Todas las almas van entrando, ni bien mueren en la tierra, van llegando al cielo. ¿Y hay alguien dormido? ¿Hay que ir a despertar a alguien? No, no hay que despertar a nadie. Están todas las almas llegando con Dios. Genial. Entonces vamos dejando en claro algunas cosas. Bueno, ¿por qué Dios permite comer algunos animales? Bueno, para que no se coman todos. Entonces les hace una lista acotada. Comete esto, esto y esto y punto. Y nada más, listo. ¿Y por qué desangrarlo? Para que mueran rápido y no sufran. Entonces prohíbe que los ahorquen. No los ahorquen, ¿no? De esa manera se eleva la espiritualidad. Bueno, entonces tenemos. ¿Y qué pasa? Cuando Pedro sale a evangelizar a los gentiles,
los gentiles comían animales que ellos tenían prohibido. No solo eso, sino que encima se comían animales que habían sido ofrecidos a los ídolos. Encima comían animales ofrecidos a los ídolos. Bueno, ¿tiene alguna importancia que el animal haya sido ofrecido a un ídolo? No, porque el ídolo no existe. El único Dios que existe es el Dios hebreo. Los otros no existieron nunca. Entonces, ¿hay alguna importancia en comerse una carne ofrecida a un ídolo? No, no, porque el ídolo no existió. Ahora, vamos a ver en las cartas de Pablo, por ejemplo, que sí les dice que tengan cuidado cuando comen carne ofrecida a los ídolos, de no hacerlo delante de aquellos nuevos en la fe, para que no se confundan y no ser de tropiezo para esa gente que está nueva en la fe. Entonces, bueno, hay que tener cuidado de no ser de escándalo, ¿no es cierto? Explicar para que la gente que no está firme en la fe no se confunda. ¿Se entiende? Entonces, Pedro dice, bueno, ¿qué es más importante? Mantener lo que nos dieron como ley Moisés, de esto se puede comer, esto se puede comer, esto se come así, esto se come así, o la evangelización. Bueno, vamos por lo importante, la evangelización. Y lo otro, bueno, lo otro lo veremos más adelante. Cuando la gente esté toda convertida al cristianismo, veremos el otro tema, ¿no? ¿Qué se come? ¿Qué no se come? ¿No? Primero, a veces uno dice, bueno, el barco se nos hunde, ¿qué hacemos primero? ¿Lo pintamos o le tapamos los agujeros? No, tapamos los agujeros. Bueno, y pintarlo, y cuando naveguemos lo pintamos, ¿no? O sea, vamos primero a evangelizar a los gentiles, y el tema de la comida, y después vemos el tema de la comida, después lo vemos. Lo vamos a ver igual, pero más adelante. Ahora vamos a evangelizar, ¿no? O sea, el asunto va por ahí. Entonces Pedro ve que los gentiles eran, el Espíritu Santo les daba los dones a los gentiles tanto como a ellos. O sea, para Dios no había ninguna diferencia. Pablo diría después, Dios no hace diferencia, ¿no? En Dios no hay hombre o mujer, no hay judío o gentil, no hay rico o pobre, no hay libre o esclavo. Todas esas cosas son cosas humanas, no son de Dios, ¿no? O sea, muy bien, entonces, continúa. Los que se habían dispersado cuando la tribulación originada a la muerte de Esteban, o sea, recordamos que habían matado a Esteban y el apóstol Pablo, que en ese momento no se había convertido aún, estaba ahí, ¿no? Llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Ahí está el punto, ¿no? O sea, los judíos conversos salían a evangelizar, pero solo llevaban la buena nueva a los judíos. ¿Y los gentiles? Bueno, ahí está el punto, tenían que llevarle a todos. Dice, pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses, ¿no?, que venidos a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Bueno, acá tenemos gentiles conversos. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarso en busca de Saulo. Bueno, Bernabé va a buscar a Saulo, el apóstol Pablo, ¿no? Saulo. Pablo se cambia el nombre de Saulo a Pablo, que era su nombre romano. Dice, y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Interesante, ¿no? En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Por aquellos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó
que vendría un gran hambre sobre toda la tierra, la que hubo en tiempo de Claudio. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos, según las posibilidades de cada uno, para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron y se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Palabra de Dios. Bueno, la gente de Jerusalén, los conversos, la iglesia cristiana en Jerusalén la estaban pasando mal porque había esta falta de comida muy grande. Entonces las iglesias cristianas en el extranjero hacían una colecta y mandaban dinero a Jerusalén para los pobres que no tenían dinero, la iglesia que la estaba pasando mal en Jerusalén. Muy bien, vamos a leer ahora un poquito el Evangelio de Juan, capítulo 10, que dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Jesús está volviendo sobre la idea, la imagen que ha estado presente y ha sido un paradigma en el Antiguo Testamento, la del rebaño y el pastor. El pueblo hebreo como rebaño, como grupo cerrado, como grupo acotado, como grupo chiquito, y Dios como el buen pastor, ¿no? Recordemos que luego Jesús abriría el juego a toda la humanidad, haciendo de sus discípulos pescadores de hombres. Y luego con Pedro al final volvería sobre el rebaño, pero esta vez el rebaño sería el rebaño humano, ¿no? Ya no sería el rebaño chiquito hebreo, sino el rebaño de toda la humanidad. Jesús le dice a Pedro: apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, ¿no? Lo deja a cargo a Pedro de toda la iglesia cristiana, de ahí en más. Y luego serán los discípulos de Pedro, los sucesores de Pedro. Entonces acá Jesús está usando la imagen, que ya era una imagen conocida por los hebreos y por todos los pueblos de esa zona, del rebaño y el pastor, ¿no? Entonces les dice: el que entra por la puerta, ¿no?, del redil donde se guardan las ovejas, ese es el pastor, porque tiene la posibilidad. Ahora, el que salta por un costado y entra por saltando la pared, bueno, ese no es, ese es un ladrón que entra, ¿no? Dice, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama una por una y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A la noche todos los pastores llevaban las ovejas a los rediles y en los rediles a veces había rebaños mezclados de varios pastores. Entonces Jesús está diciendo: yo llamo a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz y salen del redil, las mías, las que son mías, ¿no? Entonces Él está diciendo, bueno, que todos debemos escuchar a Jesús y debemos ser sus ovejas, ¿no? Para pertenecer al rebaño de Jesús, un rebaño humano de toda la humanidad, pero pertenecer a este nuevo rebaño de Dios, de Jesús, Dice: pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Ese yo soy permanente en Jesús que remite al yo soy de Dios a Moisés, ¿no? Diles que yo soy te ha enviado, ¿no? Yo soy. Dios, ¿no? Yo soy la puerta de las ovejas, para que las ovejas puedan pasar, ¿no?, de la vida terrenal, de la vida anterior, de la vida del pecado, de la vida de estar en el mundo, al reino de los cielos, a la vida eterna, a través de la puerta. ¿Qué puerta? Jesús es esa puerta que Juan veía
en el cielo, una puerta abierta en el cielo, dice en las revelaciones en el Apocalipsis, ¿no? Dice, todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores. Jesús hace referencia a muchos mesías que habían llegado antes que él y que estuvieron en esa época haciéndose pasar por mesías y que no eran, ¿no? El enemigo sembró mesías falsos por todos lados para engañar a la gente. Dice, todos los que han venido delante de mí son salteadores y ladrones, pero las ovejas no les escucharon. Nadie los siguieron, muy poquitos, no fue masivo y se perdieron. Eso no pasó nada, ¿no? Dice, yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto, ¿no? Vida en abundancia, ¿no? Lo que Dios nos promete. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón es el enemigo, ¿no? O sea, el enemigo que viene a engañar, a robar las ovejas para llevarlas a la perdición, a la muerte segunda, ¿no? A la humanidad completa, a la muerte segunda, ¿no? Dice Jesús, viene a robar, matar y destruir. Y sí, eso es lo que el enemigo busca. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? Acá Jesús está diciendo, el buen pastor, ¿no? El que va a dar su vida por la humanidad, muriendo en ese sacrificio último, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el rol de la divinidad en la historia de la salvación, asumiendo el rol de animal al sacrificio, ¿no? El Cordero de Dios. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, en este momento tengamos en cuenta que Jesús le está hablando a los judíos. ¿Cuáles son las otras ovejas? El resto de la humanidad, todos los gentiles, ¿no? Justamente el tema de esto que ellos tenían que entender, que Pedro les estaba hablando a los judaizantes un poquito, esos que todavía no se convencían y que después se fueron convenciendo de que no era necesario ser judío para ser cristiano, ¿no? Acá Jesús ya les anticipa, le dice, miren, yo tengo otras ovejas. No crean ustedes que vengo solo por ustedes. No, yo tengo otra oveja. ¿Cuál? El resto de la humanidad, ¿no? Que no son de este redil. ¿Cuál es el redil? Bueno, el rebaño hebreo, ¿no? Y dice, yo las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Toda la humanidad un solo rebaño, él un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo, ¿no? Ya les decía que iba a resucitar, pero bueno, nosotros tenemos el diario del lunes, ellos no lo tenían, ¿no? Nadie me la quita, dice, yo la doy voluntariamente, su vida, ¿no? Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras, ¿no? Ellos lo escuchaban, no entendían y decían, ¿qué pasa? Muchos de ellos decían, tiene un demonio, está loco, ¿por qué le escuchan? ¿No? ¿Por qué le escucháis? Y otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿No? Vemos las dos posiciones, ¿no? Unos que decían, no lo escucha, no lo escucha, no lo escucha. Y otros decían, no, mirá, pará un poquito, escuchá lo que está diciendo. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. La fiesta de la dedicación es lo que llamamos, lo que se llama Hanukkah, ¿no? El Hanukkah. La fiesta de la dedicación conmemora la victoria de los macabeos sobre los sirios, la revolución de los macabeos sobre los sirios y la rededicación del segundo templo de Jerusalén en el 165 a.C. En ese momento era esos días de fiesta de la dedicación, ¿no? De esa fiesta, de la Hanukkah. Dice, Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis.
las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Él les está diciendo, ustedes no pertenecen al rebaño que va a ir a la vida eterna, ¿no? Como antes les había dicho, su padre es el enemigo, ¿no? O sea, ustedes son hijos del engañador, ¿no? Les está llamando a la reflexión, les está diciendo, a ver, ustedes obran como si fueran hijos del enemigo, ¿no? O sea, ustedes no son del rebaño que va a ir a la vida eterna, ¿no? Recapaciten un poquito, ¿no? Dice, el Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno, ¿no? Bueno, acá Jesús, al decirle yo y el Padre somos uno, hace referencia al Shema, ¿no? A la oración que recitan los judíos, que dice, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El uno que dice acá usa la palabra hebrea Echad. Echad, que significa unidad compuesta. Entonces, Jesús les está diciendo, el Padre y yo somos uno, Echad, ¿no? Una unidad compuesta, con lo cual se hace uno con Dios, haciéndoles memoria del Shema. Yo y el Padre somos uno. Instantáneamente los judíos, acá dice, los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Y sí, pues estaba haciendo uno con Dios. Obviamente que aquellos que creían que Jesús era Dios no lo iban a apedrear, ¿no es cierto? Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos. No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Por este tema, ¿no? Que él dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces les dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois? Y les hace referencia a un salmo, creo que es el Salmo 82, donde les hablaba a la... Acá hay una imagen dentro de imagen, ¿no? Como siempre en la Biblia, cajas dentro de cajas. Habla Dios a la asamblea divina, donde están los ángeles. Le dice, dioses sois, ¿no? Juzgan a la gente, pero la están juzgando mal. Y yo los voy a hacer caer a la tierra y los voy a arrastrar a la terrenalidad porque ustedes han juzgado mal. Se han dejado llevar por juicios injustos, ¿no? Y de esa manera también llama a los jueces, ¿no? Que Dios había dado a los judíos jueces que eran profetas que juzgaban al pueblo, que también muchos de ellos habían juzgado mal, juzgando a favor de los ricos, juzgando a favor de quienes les hacían regalos, o sea, mal. Entonces Dios los hace recapacitar a todos, ¿no? Y ellos mismos, la jerarquía judía, estaban contentos cuando eran parte de, somos dioses juzgando. Ahí estaban todos felices. Ahora, ¿no? Le dice Jesús, si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Les está haciendo reflexionar, ¿no? O sea, si ellos creían ser dioses, ¿no? Como le había dicho Dios a Moisés, te pongo por Dios del faraón, ¿no? O sea, y Moisés no pataleó, no dijo, no, ¿cómo? Entendió de qué se trataba, ¿no? Los jueces eran Dios para la gente, ahí estaban todos contentos, ¿no? Ahora, Dios, Jesús sí era Dios, ¿no? Pero ellos, están yendo contra sus... Jesús les está poniendo un espejo en el cual mirarse, ¿no? O sea, ellos miden con distinta vara, ¿no? En este momento ellos están entendiendo que Jesús es Dios y no quieren que Él sea el Mesías, entonces quieren matarlo. Les está mostrando un espejo, porque si ellos lo hubieran juzgado a Jesús en la base a lo que ellos también decían,
No hubiera pasado nada. Ah, vos querés un juez, vos sos un profeta que juzga al pueblo. No hubiera pasado nada. Sin embargo, ellos están viendo que Jesús los está enfrentando a sus contradicciones, ¿no? Y por otro lado, quieren negarlo a él como Mesías. Entonces dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo apedrearle, pero se le escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando y se quedó allí. Muchos fueron donde él y decían, Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor. Bueno, genial, ¿no? O sea, este, el tema de la gentilidad que Jesús ya les estaba diciendo, miren, hay otras ovejas que van a ser parte del rebaño. Así que ustedes deben ir pensando en aceptar a las ovejas. ¿Qué ovejas? La gentilidad, ¿no? Eh, Lindo, muy interesante, muy bueno. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.